Tema que me gustaría que tocáramos es el de la coherencia, que sé que lo tocaste hace poco. Em, y, y te estoy haciendo un curso de Churchill. Muy rápidamente les cuento esto que me llamó la atención con Juan Esteban Constein. Y él decía, Churchill es una de las personas más incoherentes de las que yo he leído. Que uno a veces piensa, pues Churchill tiene que ser de esta persona súper firme que va de acuerdo a su creencia y punto, pero lo decía más como en el sentido de esta persona que va cambiando de opiniones según su la estrategia, porque es un viejo, pues fue un viejo muy estratega, eh, y me llamó mucho la atención y él decía al final, Juan Esteban decía al final, en realidad en la historia los estúpidos son los coherentes, los seres humanos por naturaleza somos incoherentes, sujetos a cambio de opinión constante, y el que se queda en el discurso de la coherencia a toda marcha se vuelve realmente un estúpido, lo decía Constein. Tu visión de la coherencia, ¿cómo es? Sé que has escrito un poco de eso. Mira, Nicolás, a mí el interés por el tema de la coherencia me surgió por el hecho de que en los debates, en las controversias públicas nuestras sobre temas, o sea, políticos, económicos, etcétera, la mención de la coherencia es muy frecuente y se suele mencionar la coherencia de tal o cual persona como si fuera una gran virtud. Incluso muchas personas lo dicen de sí mismos, es que yo sí soy coherente, es que fulanito me gusta mucho tal persona. ¿Por qué? Porque es que es muy coherente. ¿Y con eso qué quieren decir? Quieren decir una de dos cosas, o que siempre ha mantenido más o menos las mismas opiniones, o que parecería no tener conflictos internos con respecto a sus posiciones y con respecto a sus opiniones. Eso me parece, sobre eso, o eso me impacta a mí por dos cosas. La primera es porque me parece que es algo supremamente secundario y sin importancia para admirarle a una persona. Fíjate, por ejemplo, que en lo que decías ahora de Churchill, hay muchas cosas en las que Churchill es muy digno de asombro y admiración. Pero si a mí se me ocurriera cosas, si a mí me dijeran, ¿cuáles son las razones por las que usted admira a Winston Churchill? A mí se me ocurrirían muchas cosas antes de decir que era coherente. Es decir, ser coherente en Mm. cualquiera de los dos sentidos que he dicho, me parece que si en gracia de discusión lo llamáramos una virtud, es una virtud de carácter supremamente secundario que no merecería semejante grado de admiración como el que públicamente se le dispensa. Primero eso. Y segundo, porque un poco como decía Juan Esteban Costaín, según me estás contando, lo que revela en verdad el hecho de que una persona eh, eh, presuma de ser coherente o en efecto actúe de manera coherente es una de dos cosas, o que no se está haciendo preguntas, no se está cuestionando lo que piensa, no está evolucionando en su manera de pensar, no es abierto a recibir nueva información y por tanto nunca jamás cambia de ideas, o, o además de eso, que su manera de pensar las cosas es tan simple que no le surgen conflictos internos. Y en este último sentido es donde me parece a mí que es más importante ir abandonando el mito de la coherencia. ¿Por qué? Porque mi visión de los seres humanos, tanto en el aspecto moral como en cuanto a las opiniones que nos formamos sobre el mundo, nuestras intenciones, nuestras maneras de pensar, es que naturalmente hay incoherencias. Todo el tiempo nosotros estamos experimentando choques entre diferentes maneras de sentir y de pensar y de valorar las cosas. Y eso me parece a mí que es una característica auténticamente humana, pero que también que en el reconocimiento y en el vivir y en el experimentar esa característica humana es donde van surgiendo nuevas ideas y nuevas maneras de hacer las cosas y es como el ser humano evoluciona, reconociendo que tiene esas incoherencias o aparentes incoherencias y de alguna manera admitiéndolo. En algunos casos ni siquiera resolviéndolas. Yo creo que uno puede vivir con muchas incoherencias. Yo vivo con incoherencias y lo sé. Y eso no quiere decir que simplemente esté contento con eso, pero tampoco me voy a angustiar porque me esté ocurriendo una cosa que es puramente humana y que así lo sé. Entonces, yo creo que nuestra sociedad le da un valor extraordinariamente exagerado a una cuestión que es completamente secundaria, que es la coherencia. Cuando a mí me hablan de lo que piensa una persona, lo que de verdad me interesaría a mí es valorar y analizar esas cosas que dice,
tomarlas como tesis, como propuestas o como ideas y no andan analizando si esas son coherentes o no, o si se contradicen o no con lo que esa persona ha dicho, o si lo que una persona dijo en un ámbito es coherente con lo que dijo en otro ámbito. No, yo creo que una persona auténtica y una persona que deje vivir realmente y deje de desarrollarse su intelecto y su imaginación va a incurrir en incoherencias. Y lo más aconsejable, creo yo, es reconocerlo, admitirlo, no angustiarse por eso y dejar que esas incoherencias funcionen, por así decirlo, como en una especie de gran caldero interno donde se van produciendo las ideas.